El aroma de café tostado me golpeó antes de que pudiera procesar la vista frente a mí. Mi casa, la casa que había comprado con mis propias manos a los 29 años, tenía un letrero nuevo colgando donde solía estar mi número de dirección. Café Luna Nueva, próxima apertura, estaba pintado en letras doradas sobre madera rústica. Estacioné mi auto rentado en la entrada que había pavimentado yo misma 3 años atrás, cuando el contrato de Johnson y Associates me había dado el primer gran cheque de consultoría. Las llaves temblaron en mis manos mientras caminaba hacia la puerta principal. Durante los últimos 4 meses cerrando el mega contrato en Singapur, había soñado con regresar a estas paredes azul marino que había pintado durante un fin de semana lluvioso en octubre. La puerta estaba abierta. Eso debería haber sido mi primera señal de alarma. «Mija, regresaste». La voz de mamá resonó desde lo que solía ser mi sala de estar. Ahora había mesas redondas de café y una máquina de espresso industrial donde antes estaba mi sofá gris. Entré lentamente, mis tacones haciendo eco contra los pisos de madera que había restaurado personalmente. Cada paso se sentía como caminar a través de un sueño, o más bien, una pesadilla surrealista. «Mamá, ¿qué es esto?». Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Ella apareció desde detrás del mostrador, mi mostrador de cocina que había elegido después de semanas investigando encimeras de cuarzo, secándose las manos en un delantal que decía Café Luna Nueva con el mismo logo del letrero. «Es el sueño de tu hermana. ¿No es hermoso?». Sus ojos brillaban con el tipo de orgullo que nunca había visto cuando hablaba de mis logros empresariales. Sofía siempre quiso tener su propio café, y cuando la oportunidad se presentó. Oportunidad. Las palabras se sintieron como arena en mi garganta. «Mamá, esta es mi casa». «Era tu casa, mija». Papá apareció desde el área del patio, cargando una caja de tazas. A los 58 años, se veía más energético de lo que lo había visto en años. «Pero tú estás siempre viajando, siempre ocupada con tus trabajos importantes. Esta casa estaba desperdiciada». El mundo se detuvo. ¿Era mi casa? Vendimos la casa para darle a Sofía el capital inicial que necesitaba. Papá puso la caja en el mostrador con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella necesitaba 400,000 pesos para comprar todo el equipo, remodelar, obtener permisos. Tu hermana tiene un regalo real para la hospitalidad. Sofía emergió de lo que solía ser mi oficina en casa, donde había pasado incontables noches construyendo mi empresa de consultoría desde cero. Ahora tenía estantes con granos de café y una segunda máquina de espresso aún más pequeña. «Carmen, no sabía que regresabas hoy». A los 26 años, mi hermana menor irradiaba la confianza de alguien que nunca había tenido que luchar por nada. Su cabello perfectamente peinado y su conjunto de diseñador gritaban dinero, dinero que aparentemente había venido de la venta de mi hogar. «Sofía». Mantuve mi voz nivelada. «Hermosa remodelación. ¿Cuánto tiempo tomó?». 2 meses. Los contratistas trabajaron súper rápido una vez que tuvimos todo el efectivo por adelantado. Se tocó orgullosamente un collar de perlas que no reconocí. Papá y mamá fueron tan generosos ayudándome a conseguir este lugar. «Generosos». Repetí la palabra lentamente. «Bueno, sí. Quiero decir, tú nunca estás aquí de todos modos, y yo he estado soñando con esto desde la universidad». Sofía gesticuló alrededor del espacio. «Es perfecto, ¿verdad? La ubicación, el tamaño, hasta la distribución era exactamente lo que necesitaba. La distribución que diseñé». Mi voz se mantuvo extrañamente calmada. «Para mi casa». Mamá se acercó y puso una mano en mi brazo. «Carmen, no seas así. La familia ayuda a la familia. Tú tienes tu empresa exitosa, tus contratos grandes, estás siempre bien. Sofía necesitaba esta oportunidad para brillar». «¿Mi empresa exitosa?». Una risa sin humor escapó de mi garganta. ¿La empresa que construí trabajando 80 horas a la semana durante 5 años? ¿La empresa para la cual esta casa era mi santuario y mi oficina? Exactamente, papá asintió, como si mi punto probara el suyo. «Eres exitosa. Puedes comprar otra casa en cualquier lado. Sofía solo tiene una oportunidad para hacer realidad su sueño». La realidad me golpeó como un tsunami. Ellos realmente habían vendido mi casa. La casa para la cual había ahorrado durante años,
viviendo en un departamento de estudio, comiendo ramen, rechazando vacaciones. La casa que había comprado completamente con efectivo para evitar pagos hipotecarios. La casa cuyo título estaba únicamente en mi nombre. ¿Cómo vendieron una casa que no era de ustedes? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Papá intercambió una mirada con mamá. Bueno, técnicamente, tú nos diste poder notarial cuando te fuiste a Asia. Para emergencias médicas. La compostura se resquebrajó de mi voz. En caso de que algo les pasara mientras yo estaba fuera. Esto era una emergencia, mamá insistió. Sofía encontró esta oportunidad perfecta, pero tenía una fecha límite estricta. No podíamos contactarte, estabas en esas reuniones importantes todo el tiempo. Intenté llamarte, Sofía añadió, su voz tomando un tono defensivo que conocía bien de la infancia. Pero tus asistentes siempre decían que estabas en reuniones o viajando. Y el vendedor tenía otros compradores interesados. Me quedé ahí, en el centro de lo que solía ser mi hogar, rodeada por los restos de la traición de mi familia. Las paredes que había pintado ahora tenían arte de café genérico. Los pisos que había pulido ahora tenían marcas de máquinas industriales siendo arrastradas. ¿Cuánto obtuvieron por ella? Mi voz sonaba extrañamente desconectada. 380,000 pesos, papá respondió prontamente. Un precio justo de mercado. El agente de bienes raíces dijo que estaba bien valuada. 380,000 pesos. Por una casa que valía 420,000 pesos según la tasación más reciente. Habían vendido mi hogar con descuento para una venta rápida. ¿Y todo ese dinero fue directamente al café de Sofía? Mamá terminó con orgullo. Cada centavo. Aunque, bueno, también había algunas deudas de tarjetas de crédito que necesitaban ser pagadas. ¿Deudas? Mis ojos se clavaron en Sofía. Ella se sonrojó pero levantó la barbilla desafiante. Tuve algunos gastos. El anillo de compromiso de Miguel, el depósito para el lugar de la boda, algunas cosas personales. Nada loco. ¿Cuánto? Como 45,000 pesos. Pero eso es normal para alguien de mi edad planeando una boda. 45,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito. Dinero que había salido de la venta de mi casa. Respiré profundamente, tratando de procesar la magnitud de lo que había sucedido. 4 meses atrás, había tenido una casa valorada en 420,000 pesos, completamente pagada, en un vecindario próspero. Ahora tenía, nada. Necesito aire fresco, murmuré, dirigiéndome hacia la puerta. Carmen, no seas dramática, papá me gritó. Deberías estar feliz por tu hermana. Esto es lo que la familia hace. Me detuve en la puerta. Durante 32 años, había escuchado esa frase. Esto es lo que la familia hace. Cada vez que Sofía había necesitado dinero para el auto. Cada vez que había pagado las facturas médicas de papá. Cada vez que había cubierto el préstamo de mamá que nunca se devolvía. Pero vender mi casa sin mi conocimiento. Eso era nuevo, incluso para ellos. Caminé hacia mi auto, sacando mi teléfono. Tenía llamadas perdidas de números que no reconocía, algunos mensajes de texto de mi banco, y un email de mi agente de seguros que decía cancelación de póliza de propietario. Abrí el email con manos temblorosas. Estimada señorita Reyes, según su solicitud del 15 de marzo, hemos cancelado su póliza de seguro de propietario efectiva inmediatamente después de la venta de la propiedad. 15 de marzo. 2 semanas después de que había llegado a Singapur. Marqué el número de mi abogado, Ricardo Vega, que había manejado la compra original de mi casa. Carmen, ¿cómo fue Asia? Escuché que cerraste el contrato Johnson. Su voz familiar se sintió como un salvavidas. Ricardo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Qué está pasando? ¿Es legal que alguien venda una casa usando poder notarial que fue dado específicamente para emergencias médicas? Hubo una pausa larga. Carmen, ¿qué pasó? Le conté todo. Cada detalle, desde el letrero hasta las deudas de tarjetas de crédito de Sofía. Cuando terminé, Ricardo estaba silencioso durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Ricardo. Estoy aquí. Carmen, necesitas venir a mi oficina. Ahora mismo. Y trae cualquier documentación que tengas,
El poder notarial original, escrituras, cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Qué está mal? Lo que tu familia hizo. Su voz era tensa. Carmen, eso no es legal. En absoluto. La oficina de Ricardo estaba en el distrito financiero del centro, en el piso 23 de una torre de vidrio que reflejaba el atardecer dorado. Había estado aquí docenas de veces, para la compra de mi casa, para configurar mi LLC, para revisar contratos. Pero nunca me había sentido tan vulnerable como ahora, sentada frente a su escritorio de caoba con una pila de documentos entre nosotros. Esto es fraude inmobiliario, Ricardo dijo sin preámbulos, empujando sus lentes hacia arriba de su nariz. A los 45 años, había manejado casos de bienes raíces por 2 décadas, pero nunca lo había visto tan serio. No hay forma de suavizarlo, Carmen. Tu familia cometió múltiples delitos. Había estado sosteniendo el documento de poder notarial original, leyéndolo por 5ª vez. Las palabras eran claras. En caso de emergencia médica o incapacitación, autorizo a José y María Reyes a tomar decisiones médicas en mi nombre. Nada sobre bienes raíces. Nada sobre decisiones financieras. Pero ellos son mis padres, dije débilmente, odiando cómo sonaba. No hay algún tipo de zona gris legal. Carmen. Ricardo se inclinó hacia adelante. Su expresión era la misma que usaba cuando explicaba términos de contrato a clientes nerviosos. Escúchame muy cuidadosamente. Ellos falsificaron documentos. Vendieron propiedad que no les pertenecía. Usaron fondos obtenidos de manera fraudulenta. Esto no es zona gris, esto es criminal. Sacó una carpeta gruesa de su escritorio. Llamé a algunos contactos esta tarde. El agente de bienes raíces que manejó la venta, David Morrison, tiene una reputación cuestionable. 3 demandas en los últimos 5 años por no verificar apropiadamente la propiedad de títulos. Eso significa algo. Significa que un agente legítimo habría insistido en verte en persona antes de proceder con una venta tan grande. Morrison tomó la palabra de tus padres de que tenían autorización. Ricardo hojeó los papeles. También significa que él podría enfrentar cargos separados por facilitar fraude. Mi teléfono había estado vibrando constantemente durante la última hora. Papá, mamá, Sofía, todos mandando textos demandando saber dónde estaba. Están preocupados de que vaya a causar problemas. Había sido el mensaje más reciente de mamá. Ricardo, ¿qué pasa con el comprador? ¿Alguien realmente compró mi casa? Aquí es donde se pone interesante. Abrió otra carpeta. El comprador fue una LLC formada 3 días antes de la venta. La LLC fue registrada por Miguel Santos. ¿Miguel? ¿El prometido de Sofía? El mismo. Y adivina quién confirmó los documentos de formación de la LLC. No me digas. Tu padre y tu hermana. Ricardo deslizó los documentos hacia mí. Básicamente, vendieron tu casa a sí mismos, usando una empresa de papel que establecieron con ese propósito. La habitación comenzó a girar ligeramente. ¿Eso significa? Significa que técnicamente todavía eres dueña de la casa. La venta fue fraudulenta desde el principio. Se paró y caminó hacia la ventana. Carmen, esto va más allá de dinero. Esto es conspiración para cometer fraude inmobiliario. Estamos hablando de delitos graves. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo me explicó mis opciones. Podía presentar cargos criminales, lo cual resultaría probablemente en arrestos para todos los involucrados. Podía presentar una demanda civil para recuperar la propiedad y daños. Podía hacer ambos. ¿Cuál recomendarías? Pregunté mientras él preparaba los documentos iniciales. Ambos. Su respuesta fue inmediata. Lo que hicieron fue deliberado, planificado, y causó daño financiero sustancial. Necesitan enfrentar las consecuencias completas. A las 8 de la noche, salí de la oficina de Ricardo con un plan. Mañana temprano, íbamos a encontrarnos con la detective de delitos financieros Sara Michei para presentar un reporte oficial. Al día siguiente, presentaríamos una orden de restricción temporal para detener cualquier modificación adicional a la propiedad. Pero primero, tenía una parada que hacer. La estación de policía estaba silenciosa para un martes por la noche.
La detective Michei había accedido a encontrarse conmigo después de horas después de que Ricardo le explicara la urgencia del caso. Veo casos como este más de lo que me gustaría, dijo la detective Michei, una mujer afroamericana de 40 y tantos con ojos agudos y una manera directa de hablar. Fraude familiar es sorprendentemente común, especialmente cuando hay dinero sustancial involucrado. Le entregué copias de todos los documentos que Ricardo había reunido. Ella los revisó meticulosamente, haciendo notas en un bloc amarillo. El poder notarial fraudulento, la LLC de papel, la participación del agente de bienes raíces, tienen un caso sólido aquí. Levantó la vista. ¿Está preparada para las consecuencias? Una vez que presentemos cargos, esto no se puede deshacer. ¿Qué tipo de consecuencias? Su padre, madre, hermana, y su prometido probablemente todos enfrentan cargos de delitos graves. Fraude inmobiliario en primer grado lleva de 5 a 20 años. El agente de bienes raíces probablemente perderá su licencia y enfrente cargos separados. Pensé en Sofía, probablemente en este momento ajustando la máquina de espresso o en mi casa, planeando la gran apertura de su café. Estoy preparada, dije. La detective asintió. Necesitaré que venga mañana por la mañana para una declaración formal. Mientras tanto, no contacte a ningún miembro de su familia. Si la contactan, documente todo pero no responda. Como si la hubiera invocado, mi teléfono sonó. Sofía. No conteste, la detective Michei advirtió. Pero déjeme escuchar el mensaje de voz. El mensaje de Sofía comenzó dulce. Carmen, sé que estás molesta, pero necesitamos hablar. La familia resuelve problemas en familia, no involucrando extraños. Su tono cambió gradualmente. Mamá está realmente alterada. Papá dice que está siendo dramática como siempre. Solo, ven a casa para que podamos discutir esto como adultos. La detective Michei tomó notas. Clásica manipulación familiar. Están comenzando a preocuparse. Después de salir de la estación de policía, manejé hasta mi hotel, un Marriott cerca del aeropuerto donde había estado quedándome desde que regresé de Asia. Mi suite era bonita, pero estéril. Nada como las paredes cálidas y el arte cuidadosamente seleccionado de mi casa. Mi ex casa. Abrí mi laptop y revisé mis finanzas. El contrato de Singapur había sido exitoso, 1.2 millones de pesos para mi empresa, con 750,000 pesos como ganancia después de gastos. Tenía suficiente dinero para comprar otra casa, incluso una más bonita. Pero eso no era el punto. Durante 3 días, no respondí llamadas familiares. Ricardo y yo trabajamos con la detective Michei para construir un caso exhaustivo. Los documentos bancarios mostraron que los 380,000 pesos de la venta de mi casa se habían dividido de la siguiente manera: 320,000 pesos para el equipo del café y remodelación, 45,000 pesos para las deudas de Sofía, y 15,000 pesos que desaparecieron en gastos varios que nadie podía explicar. El jueves por la mañana, la detective Michei llamó con noticias. El agente de bienes raíces, Morrison, quiere hacer un trato. Dice que sus clientes le aseguraron que tenían autorización completa para vender. Está dispuesto a testificar contra su familia a cambio de cargos reducidos. ¿Qué significa eso para mi caso? Significa que tenemos un testigo que puede confirmar que su familia sabía exactamente lo que estaban haciendo mal. Esa tarde, Ricardo y yo nos encontramos con el fiscal del distrito, James Chen, un hombre serio en sus años 50 que se especializaba en delitos de cuello blanco. Señorita Reyes, este es uno de los casos más claros de fraude inmobiliario familiar que he visto, dijo el fiscal Chen después de revisar los archivos. El aspecto premeditado, formar la LLC, coordinar con el agente de bienes raíces, usar el poder notarial, muestra intención criminal clara. ¿Cuál es el siguiente paso? Emitiremos órdenes de arresto para todos los involucrados. José Reyes, María Reyes, Sofía Reyes y Miguel Santos. Se dirigió a Ricardo. También estamos coordinando con el Consejo de Bienes Raíces del Estado para presentar cargos contra Morrison. Mi teléfono vibró con un texto de mamá. Carmen, people are asking questions about the cafe funding. Come home now. La detective Michei sonrió cuando le mostré el mensaje. Alguien está nerviosa. El viernes por la mañana, las órdenes estaban listas. La detective Michei me llamó a las 6 de la mañana.
Los arrestos sucederán en 2 horas. Dado que están operando un negocio en su propiedad, ejecutaremos las órdenes allí. ¿Quiere estar presente? Pensé en ello durante un momento. Durante 32 años, había sido la pacificadora de la familia, la que evitaba la confrontación, la que siempre cedía para mantener la paz. Sí, dije. Quiero estar ahí. A las 8:47 de la mañana del viernes, me paré al otro lado de la calle de mi casa, técnicamente todavía mi casa, viendo 3 patrullas estacionarse silenciosamente en la entrada. La detective Michey había acordado que podía observar desde una distancia segura. A través de las ventanas que solían enmarcar mi sala de estar, podía ver a Sofía preparando la máquina de espresso para lo que aparentemente iba a ser un día de ensayo suave antes de la apertura oficial. Mamá estaba arreglando pastelillos en una vitrina que reconocí como algo que había visto en Pinterest. Papá salió por la puerta trasera, cargando basura hacia el contenedor que había comprado para mis propios residuos domésticos. La detective Michey se acercó a la puerta principal primero, con 2 oficiales flanqueándola. Tocó ese sonido metálico distintivo de una llamada oficial. Vi a mamá congelarse. Vi a Sofía dejar caer la taza que estaba sosteniendo. Vi a papá en el patio trasero girar hacia el sonido con expresión confundida. Departamento de policía. Abran la puerta, por favor. Sofía llegó a la puerta primero, abriéndola con su delantal aún puesto. Incluso desde la distancia, podía ver cómo su cara palideció cuando la detective Michey mostró su placa. Sofía Reyes. Sí. Está bajo arresto por fraude inmobiliario en primer grado, conspiración para cometer fraude, y falsificación de documentos. La detective Michey comenzó a leer los derechos de Miranda mientras colocaba esposas a mi hermana. Mamá gritó desde el interior de la casa. ¿Qué está pasando? María Reyes también está bajo arresto por los mismos cargos. Papá llegó corriendo desde el patio trasero justo cuando un segundo oficial lo interceptó. José Reyes está bajo arresto. En 15 minutos, toda mi familia estaba en la parte trasera de patrullas. Sofía estaba llorando histéricamente. Mamá seguía gritando que esto era un error. Papá se veía aturdido, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. La detective Michey caminó hacia donde yo estaba parada. La propiedad ahora está asegurada, dijo. Tenemos órdenes para sellar el negocio hasta que se resuelvan los procedimientos legales. ¿Quiere echar un vistazo al interior? Caminé hacia mi casa, realmente mi casa nuevamente, por primera vez en una semana. Los oficiales habían apagado todas las máquinas y puesto cinta oficial sobre el área de preparación de alimentos. Todo se veía diferente con las luces fluorescentes apagadas. Sin el bullicio de la actividad, sin el aroma del café, sin la excitación de la preparación de apertura de Sofía, se veía como lo que era. Mi sala de estar con muebles comerciales empujados torpemente en las esquinas. Caminé hacia lo que solía ser mi oficina. Habían quitado mi escritorio, mis estantes de libros, la silla ergonómica en la que había pasado incontables horas construyendo mi negocio. En su lugar había sacos de granos de café y equipo de respaldo. En mi dormitorio, habían instalado una oficina administrativa improvisada. Archivos del café, documentos de incorporación para Luna Nueva LLC, esperándome en el escritorio como si fuera un regalo. Copias de todos los documentos fraudulentos con las firmas de mi familia claramente visibles. Mi teléfono sonó. Miguel. Carmen, ¿qué carajo hiciste? Su voz estaba llena de pánico. Sofía está en la cárcel. Tus padres están en la cárcel. Esto es una locura. Miguel, tú también tienes una orden de arresto pendiente, dije calmadamente. Recomiendo que te entregues. ¿Por qué estás haciendo esto? Es solo una casa. Puedes comprar otra. No se trata de la casa, Miguel. Se trata del fraude. El robo. La violación completa de confianza. Pero es familia. La familia no roba casas. Colgué. 1 hora después, Miguel estaba en custodia también. Para el lunes, la historia se había extendido por toda la comunidad. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de vecinos, colegas, incluso algunos medios locales. Aparentemente, familia arrestada por vender casa de hija para café, era una historia demasiado jugosa para que los medios locales la ignoraran. Ricardo me encontró en mi hotel el martes por la mañana con actualizaciones.
Morrison perdió su licencia de bienes raíces efectiva inmediatamente, reportó, sentándose frente a mí en el área de desayuno del hotel. También está cooperando completamente. Dice que tu hermana específicamente le dijo que tú estabas demasiado ocupada con trabajo para molestarte con los detalles de venta. ¿Qué pasa con las audiencias de fianza? Programadas para mañana. Dado la naturaleza premeditada de los crímenes y las cantidades de dinero involucradas, el fiscal está argumentando contra fianza para todos excepto tu madre. ¿Por qué la excepción para mamá? Edad, sin antecedentes penales, vínculos comunitarios fuertes. Pero incluso si le dan fianza, las condiciones probablemente incluirán no contacto contigo y no acercarse a la propiedad. Esa tarde, recibí una llamada de la tía Rosa, la hermana mayor de mamá. Carmen, mija, ¿qué has hecho? Su voz estaba llena de decepción. Toda la familia está hablando. ¿Cómo pudiste meter a tu propia madre en la cárcel? Tía Rosa, ¿sabías que vendieron mi casa sin mi permiso? Bueno, sí, pero Carmen, la familia. ¿Sabías que usaron documentos falsificados para hacerlo? Eso es diferente, pero... ¿Sabías que formaron una empresa falsa para ocultar que estaban robando mi propiedad? Silencio. Carmen, mija, ¿no puedes simplemente dejar esto ir? El perdón es... Tía Rosa, si alguien más hubiera vendido fraudulentamente tu casa, lo dejarías ir. Más silencio. Es diferente cuando es familia. No, dije. Es peor cuando es familia. La audiencia de fianza fue un circo. Toda la familia extendida se presentó para apoyar a mis padres y Sofía. Yo me senté en el lado del fiscal con Ricardo y la detective Michie. El juez, una mujer estricta en sus años 60 llamada Judge Patricia Moreno, revisó los archivos con expresión cada vez más severa. Este es uno de los casos más flagrantes de fraude familiar que he visto, dijo finalmente. Los acusados no solo violaron la confianza, sino que ejecutaron un esquema complejo para ocultar sus crímenes. Mamá recibió fianza de 50,000 pesos con estrictas condiciones de no contacto. Papá, Sofía y Miguel fueron denegados fianza debido al riesgo de fuga y la naturaleza premeditada de los delitos. Cuando salí del juzgado, docenas de miembros de familia extendida estaban esperando en las escaleras. Sus caras me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo que la familia pensaba de mi decisión de no mantener esto en familia. Carmen, me gritó mi primo David. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Hacer qué? Reportar un crimen. Destruir a la familia. La familia se destruyó a sí misma cuando decidieron robarme. Era solo una casa. Esa frase. Esa maldita frase. Era mi casa, dije, mi voz llevando a través de toda la multitud. ¿Qué compré con mi dinero? ¿Qué pagué con mi trabajo? ¿Qué era mi lugar seguro después de construir una empresa desde cero durante 5 años? Y ellos la vendieron para saldar las deudas de tarjetas de crédito de Sofía. Vi algunos rostros en la multitud cambiar. Claramente no todos habían escuchado sobre las deudas de tarjeta de crédito. ¿Deudas de tarjeta de crédito?, preguntó mi prima Elena. 45,000 pesos de ellas. En anillos de compromiso, depósitos de boda, cosas personales. Miré directamente a Miguel, que estaba parado junto a los abogados de defensa. ¿No lo sabían? La multitud familiar comenzó a murmurar. Aparentemente, la historia que habían escuchado era que Sofía necesitaba dinero para un café de ensueño, no para saldar deudas de consumo frivoloso. Esa noche, mamá violó su orden de no contacto llamándome 47 veces. También envió 23 mensajes de texto, que aumentaron progresivamente en desesperación. Carmen, necesitamos hablar. Tu hermana está devastada. ¿Cómo puedes hacer esto a tu propia familia? La comunidad entera está hablando. Están arruinando nuestra reputación. Tu padre está enfermo por el estrés. Su corazón no puede manejar esto. Cancela esto ahora o nunca tendrás familia otra vez. Reenvié todos los mensajes a la detective Michie. Para el viernes, mamá estaba de vuelta en la cárcel por violar las condiciones de su fianza. 2 semanas después, mi casa fue oficialmente restaurada a mi nombre completo. El equipo del café fue incautado como evidencia, aunque Ricardo estaba seguro de que eventualmente podría venderlo para recuperar algunos de los daños monetarios.
Un mes después, Sofía, Miguel y papá tomaron acuerdos con el fiscal. Sofía recibió 18 meses de cárcel más restitución. Miguel recibió 12 meses. Papá recibió 2 años. Mamá se declaró no culpable y fue a juicio, donde fue encontrada culpable en todos los cargos. Recibió 3 años. El día de la sentencia, el juez se dirigió directamente a mí. Señorita Reyes, sé que presentar cargos contra familia no fue una decisión fácil. Pero la integridad de nuestro sistema legal depende de que las víctimas den un paso adelante, sin importar quién cometió el crimen. 6 meses después, estaba de pie en mi sala de estar completamente restaurada. Los pisos habían sido repulidos. Las paredes habían sido repintadas en el azul marino original. Mi sofá gris estaba de vuelta en su lugar junto a la chimenea. Mi oficina en casa había sido reconstruida exactamente como era. Mi escritorio, mis estantes de libros, mi silla ergonómica, todo en su lugar original. En mi mesa de café había una carta de Johnson y Associates. Después de que la historia del caso se hiciera pública, habían quedado tan impresionados con cómo había manejado la situación que me ofrecían una posición de socia senior con un salario base de 350,000 pesos. También había una invitación de boda. Mi prima Elena, quien había estado en las escaleras del juzgado ese día, se casaba en primavera. El sobre estaba dirigido solo a mí, sin and guest, sin suposición de que traería familia. Solo mi nombre. Dentro de la invitación había una nota escrita a mano. Carmen, después de escuchar toda la historia, quería que supieras que tenías razón. La familia no roba casas. Espero que vengas. Te extrañé. Mi teléfono sonó. Un número que no reconocía. Carmen Reyes. Sí. Hola, soy Jennifer Walls de Walls y Associates Property Management. Manejamos varias propiedades comerciales en el centro. Escuchamos sobre su situación y, bueno, tenemos una oportunidad interesante que creemos que podría interesarle. ¿Qué tipo de oportunidad? Tenemos un espacio comercial primo que se desocupó recientemente. El inquilino anterior era un café que fracasó. Lo estamos ofreciendo con términos muy favorables a la persona correcta. Me reí, la primera risa real que había tenido en meses. Gracias, pero no estoy en el negocio del café. Oh, no para usted. Pensamos que podría ser perfecto para alguien que quisiera abrir un nuevo café. Con la experiencia adecuada, por supuesto. Entendí inmediatamente lo que estaba sugiriendo. ¿Se refiere a alguien que aprendiera el negocio apropiadamente? Pagando su propia renta, usando su propio dinero, construyendo su propio sueño. Exactamente. Miré alrededor de mi sala de estar perfectamente restaurada. En un año, cuando Sofía saliera de la cárcel, tal vez tendría algunas lecciones difíciles aprendidas sobre la diferencia entre trabajar por algo y robarlo. Déjeme pensarlo, dije. Por supuesto. Oh, y señorita Reyes. Sí. Es admirable lo que hizo. Mantenerse firme no fue fácil, pero fue lo correcto. Después de colgar, me quedé en mi casa, sintiéndome algo que no había sentido en años. En casa. Por primera vez en mi vida adulta, tenía límites reales. Límites legalmente aplicables que significaban que nadie podía tomar lo que había construido nunca más. Y por primera vez en 32 años, la diferencia entre familia y personas que roban casas era perfectamente clara. Mi teléfono vibró con un texto de Elena. Tía Rosa dice que mamá está aprendiendo contabilidad en prisión. Tal vez finalmente aprenda el valor del dinero. Sonreí, caminé hacia mi oficina en casa, y me senté en mi escritorio para revisar contratos para mi nueva posición de socia. Afuera, podía escuchar a mis vecinos conversando en sus jardines, niños jugando en la calle, vida normal de vecindario fluyendo alrededor de mi casa. Mi casa. Para siempre.